At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field. I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school. Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Expansión Daily, lo que hay que saber. El Seguro Social absorbe al IMSS Bienestar con todo y los retos financieros. También el AIFA se convierte en la nueva manzana de la discordia entre México y Estados Unidos, y el fraude de vacantes crece y usa el nombre de empresas tecnológicas. Es martes 22 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierda ninguno de nuestros capítulos. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de Empresas en Expansión. Muy buenos días, Inge, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Todo muy bien, muchas gracias. Y bueno, antes de empezar con el resto de nuestra información, queremos atender un comentario de una de nuestras podescuchas, Moni Ochoa, quien nos pregunta qué noticias hay del conflicto en Gaza. Y bueno, no hemos hablado de esto recientemente, aún así es un tema muy importante. Les contamos que el ejército israelí lanzó el lunes una ofensiva terrestre en el centro de la Franja de Gaza, al tiempo que 25 países, incluyendo Reino Unido, España, Italia, Portugal, Canadá y Francia, pidieron ya poner fin a este conflicto en el territorio palestino que ha sido devastado luego de más de 21 meses de guerra. De acuerdo con la ONU, los cerca de 2.4 millones de habitantes de Gaza están completamente amenazados por la hambruna debido al conflicto que se desencadenó tras el ataque del movimiento islamista palestino Hamas en Israel allá por el 7 de octubre de 2023. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó también ayer el acelerado deterioro de las condiciones humanas en Gaza. Como datos generales, Moni, desde que lanzó su ofensiva contra la Franja de Gaza, de acuerdo con datos de la ONU y del Ministerio de Salud de Gaza, Israel ha matado por lo menos a 59.029 personas en este territorio. Desafortunadamente también muchísimos de ellos civiles. Sabemos que es un tema importante. De pronto también queda un poco en el aire algunos avances. Y bueno, no por ello no lo consideramos, así es que estará en nuestra agenda un poco más seguido, Moni. Gracias por el comentario que nos dejaste ayer en Spotify. Pero bueno, vámonos ya con la primera nota, Inge, porque el gobierno federal anunció la incorporación del programa IMSS Bienestar al Instituto Mexicano del Seguro Social, que desde hace años, ojo, el IMSS opera esta estrategia, recibió un subsidio de la federación, pero con el cambio, este programa será costeado con los recursos del instituto que, como bien sabemos, ya de por sí tiene una situación financiera bastante complicada. Sí, solo para recapitular un poco de dónde surge el programa IMSS Bienestar, pues en el sexenio pasado fue la respuesta ante la desaparición del llamado Seguro Popular que se había creado en 2003 en el sexenio de Vicente Fox, como una alternativa para aquellas personas que no tenían seguridad social, es decir, que no estaban afiliadas al IMSS o al ISSSTE, y estuvo operando este programa pues durante el sexenio de Felipe Calderón, o sea, bueno, desde Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, y luego con la llegada de Andrés Manuel López Obrador se decidió que pues no había funcionado de la mejor manera y que se iba a tratar de centralizar el tema de la seguridad social, y entonces se creó el INSABI, que es el Instituto de Salud para el Bienestar, que hasta ahora era el que daba el presupuesto para operar el programa de IMSS Bienestar, pero ya con la
desaparición del INSABI, pues ahora el programa pasa a ser absorbido en términos financieros por el IMSS, pero pues va a ser un reto. Correcto, porque aquí va la parte de los números. Y es que el informe financiero del IMSS muestra que los ingresos del instituto sí alcanzarán para cubrir sus gastos, pero solo hasta el año 2032, y también estima que de 2033 a 2054 se registrará una insuficiencia de ingresos, aunque se podrá cubrir con el uso de las reservas financieras hasta 2036. Un año después, en el 2037, el IMSS presentará ya un déficit actuarial que, si no se hacen cambios en el esquema de financiamiento, le van a pegar de manera rotunda a este instituto. La verdad es que hablar de insuficiencia financiera en el IMSS no es algo nuevo. Es una situación que desde hace muchos años, siempre que se hacen estas estimaciones actuariales y estas actualizaciones en la planeación, en el cálculo de los números del instituto, se hacen ajustes, le meten dinero, le hacen, digamos, una especie de saneamiento para poder, digamos, alargar el periodo de vida. No obstante, la decisión de incorporar el programa al IMSS y no al organismo público descentralizado IMSS Bienestar sorprendió a muchos, sobre todo a los especialistas, Inge. Sí, por ejemplo, una de ellas es la directora de México Evalúa, Mariana Campos, quien consideró que el cambio responde a que el gobierno federal ya no podía continuar con el financiamiento. Es que tiene muchos, ¿cómo decirlo? Como que la cobija no alcanza y hay muchos frentes que cubrir, porque por un lado pues tenemos Pemex, por el otro pues está el tema del Infonavit, ¿no? También está la parte del IMSS. Entonces, bueno, al final ya, y claro, hay que dar el dinero, el subsidio para todos los programas sociales. Entonces, pues ya no alcanzaba. Y recordemos, Inge, que el sector salud ya tuvo recortes en 2025, se le asignaron menos recursos a 16 hospitales e institutos de salud federales. Se planea reducir de 27 a solamente 11 los programas presupuestarios de salud para el próximo año. Y bueno, David Kersenovich, secretario de Salud, reconoció que habrá una reorganización de estos programas, aunque sí negó de manera muy clara que eso significa una disminución de los recursos, sobre todo para los destinados a las personas que no tienen seguridad social, como son los beneficiarios del programa IMSS Bienestar. Aún así, mandarlo al IMSS, pues sí es un arma de doble filo y sobre todo una carga importante para este instituto que ya de por sí, insisto, con los números que les mencioné, tiene ya bastantes presiones. Sí, ya hay un déficit en, por ejemplo, el gasto en personal médico. También hubo que recortar la compra de medicamentos, de vacunas, de servicios de laboratorio, de instrumental, de acceso médico y de víveres. Y recordemos que pues la promesa inicial del programa IMSS Bienestar era dar un servicio digno para aquellas personas que no tenían acceso. Y sobre todo afecta pues a población vulnerable, porque son hospitales rurales y centros de salud rurales que están en estados como Oaxaca, como Guerrero, Chiapas. Entonces, pues esa población es la que se va a ver más afectada por todos estos recortes y esta, pues sí, incapacidad de poder dar mayor presupuesto para Correcto. este programa. Y bueno, ayer hablamos de este tema, pero creo que vale la pena ahondar nuevamente en ello. Y es que el AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, uno de los grandes orgullos de la administración de López Obrador, es ahora la nueva manzana de la discordia entre México y Estados Unidos. El gobierno estadounidense, les comentábamos en el episodio de ayer, anunció que evalúa represalias porque México rescindió varias franjas horarias, los llamados slots para aerolíneas estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y obligó a las aerolíneas de carga a reubicar sus operaciones al AIFA en las afueras de la capital. Recordarás, Inge, podescuchas, que esto fue a base de decretos. No había movimiento en el AIFA y entonces, pues con la pluma presidencial, enviaron sobre todo los vuelos de carga hacia el AIFA. Y bueno, ya comienzan las consecuencias, mi querida Ivette.
Sí, el viernes pasado el Departamento de Transporte de Estados Unidos, DOT por sus siglas en inglés, anunció un paquete de 3 medidas que son una especie de represalia regulatoria ante lo que considera que fueron acciones unilaterales de México que afectaron la competencia y el acceso equitativo al mercado aéreo pues para las aerolíneas estadounidenses. Estas 3 medidas son, número 1, la revisión de vuelos programados hacia Estados Unidos, es decir, ahora el DOT va a tener que tener el registro de todos estos vuelos regulares desde y hacia Estados Unidos realizados por las aerolíneas mexicanas. También los vuelos charter van a tener que tener una autorización por parte de las autoridades estadounidenses y además se va a reevaluar la inmunidad antimonopolio que sobre todo pues beneficiaba la operación coordinada de Aeroméxico junto con Delta Airlines. Desde luego, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó que existan fundamentos para que nuestro país sea objeto de estas sanciones comerciales por parte de Estados Unidos. Lo ve como un campo de batalla adicional, como una afrenta extra a todos los frentes que ya tenemos abiertos con nuestro vecino del norte. Ahora, la preocupación en el sector crece porque la Cámara Nacional de Aerotransporte aquí en México, que agrupa a las aerolíneas comerciales, a los operadores de carga y otros actores del sector, sí dijo que las medidas anunciadas representan un alto impacto para la industria aérea y podría afectar la conectividad, el flujo comercial y la competitividad entre ambos países. Eso en México. En Estados Unidos, agrupadas en la Asociación de Aerolíneas de Carga de Estados Unidos, empresas como FedEx Express, UPS Airlines que operan en el AIFA dijeron, sí, nosotros obedecimos la orden del gobierno mexicano para irnos al AIFA, pero lo hicimos sabiendo que se violó un acuerdo bilateral de transporte aéreo que data de 2015. Es decir, nos fuimos, pero muy a regañadientes. Sí. Sí, y la verdad es que si bien sí han crecido las operaciones de carga en el AIFA, como hub logístico no es la mejor alternativa porque no tiene la mejor conectividad. Entonces, claro que pues en términos de operación, pues no, digamos, no es que las aerolíneas se hayan ido muy contentas para allá, ¿no? Entonces, pues... Desde su momento, desde que fue el decreto, la realidad es que las empresas no estaban conformes, pero también hay una realidad, Inge, y hay que destacarlo. En su momento también, estas mismas empresas no hicieron mucho ruido con tal de no ser señaladas por el presidente en la mañanera, con tal de no recibir mayor presión mediática. También esa es una realidad. Ahora, estamos en una otra administración y no nada más en México, también en Estados Unidos, y entonces ahora sí es que brincan y dicen, nosotros nos fuimos, pero la cosa no estuvo bien y ahora pues México va a tener que pagar o va a tener que resolver este otro frente con Estados Unidos. Pero bueno, la falta de equipos eléctricos ya retrasó nuevos proyectos energéticos en nuestro país. Si algo le hace falta a la industria nacional para crecer, para atraer inversiones, es precisamente energía que, pues según esto que nos cuenta Diana Gante, no está llegando. Sí, y es que no sé si recuerdan, porque lo hemos platicado mucho, cómo pasó con el tema de los chips cuando hubo una sobredemanda y había habido una cancelación de pedidos porque, por ejemplo, ¿no? Las armadoras decían, pues yo ahorita voy a reajustar mi cadena de suministro, no estoy vendiendo tantos coches porque la gente no los está comprando, está encerrada en todo el mundo, las personas están encerradas en sus casas, no hay necesidad de movilidad porque pues incluso podíamos trabajar desde la casa, podías hacer la compra del súper desde tu casa, pedir a restaurantes desde tu casa, entonces como que para qué, ¿no? Ibas a comprar un coche en ese momento. Entonces las armadoras reorganizaron su cadena, cancelaron muchos pedidos y cuando se reabrió la economía y hubo un crecimiento exponencial, bueno, no exponencial, pero sí muy grande nuevamente de vehículos, como que dijeron, ay, siempre sí necesitamos esos chips, y entonces los fabricantes le dijeron, ok, pero fórmate en la fila, porque mientras tú me cancelabas, pues los fabricantes de computadoras, de teléfonos, de consolas, incrementaron sus pedidos y yo ahorita tengo sobredemanda, entonces si tú quieres chips, fórmate. Un poco eso es lo que ahora le está pasando a México, ¿no? México pues tenía ya ciertos planes
de construcción de centrales de energía renovable, y entonces en la administración pasada se cancelaron muchos de estos proyectos y pues los proveedores dijeron, bueno, ok, tú no quieres suministro de, pues no sé, de turbinas, de transformadores, ok. Hay otros países que sí tienen una apuesta muy grande por las energías renovables y ellos sí me están comprando y me están demandando. Uno de esos países pues es China, que además de ser el principal productor, pues también es ahora un gran consumidor de estas tecnologías. Lo que no hicimos en el pasado, Inge, lo pagamos ahora, y como bien lo dices, la Agencia Internacional de Energía documenta que desde 2011 China, por ejemplo, invirtió más de $50 mil millones en capacidad de manufactura solar. Esto es 10 veces más que Europa, que por años ha sido, entre comillas, un referente en este tipo de energía renovable, y también el gigante asiático generó más de 300,000 empleos en la industria. Entonces, como dices, partimos del hecho de que China controla tanto la producción de transformadores de alta tensión y otros equipos esenciales, y viene lo interesante porque creció sus propias capacidades de energía renovable, así es que el suministro global está todavía más limitado. China prioriza el abastecimiento interno, entonces venderle a México para poder crecer al ritmo que demanda ahora la industria nacional o que se necesita, está bien complejo. Sí, además el tema aquí, porque ahora pues México ya tiene muchos retos, o sea, tiene el reto pues de seguir diversificando su matriz energética, no nada más con energías renovables, sino una de las principales apuestas ha sido también el gas natural, que es considerada una energía limpia, o sea, no es el gas natural, no es renovable, pero sí es una energía limpia, y México ahorita está poniendo ahí como, ahora sí que muchos de los huevos de su canasta. Correcto. El problema es que también la tecnología para poder montar estas centrales de ciclo combinado está escasa, porque pues no nada más México está apostando por esa tecnología, ¿no? También Estados Unidos, incluso China, pues están viendo en el gas natural una alternativa para diversificar. Entonces, pues eso está complicando porque pues ahora sí que no hay equipos para centrales nuevas. Y sin equipos, como dices, no tenemos estas centrales, y sin estas centrales México corre el riesgo de perder terreno frente a otros países, de reducir su competitividad, de perder la oportunidad de cumplir además nuestros propios compromisos de generación de energía limpia y, por supuesto, de atraer nuevas inversiones. Bueno, en la nota Black Mirror de esta semana, la primera de la semana, ¿qué te parece este tema sobre el ghost hiring? ¿Qué es esto? Pues supuestas vacantes de trabajo, pero que resultan ser falsas, y un gancho para robarte datos personales, sobre todo de personas talentosas que están en búsqueda de un nuevo trabajo. Y ojo, ahora este fraude crece con el nombre de empresas de tecnología. Así es, y es que pues con nombres que suenan bastante llamativos, ¿no? Porque, por ejemplo, una vacante en Google, en Sony, en Spotify, pues podría llamar mucho la atención, sobre todo porque durante años, pues la industria tecnológica ha tenido la fama de tener pues empleos muy bien pagados y además ambientes de trabajo que parecen idílicos, ¿no? En estas oficinas, pues con espacios abiertos, con pues incluso hasta juegos para poder despertar la creatividad. Bueno, hay algunos corporativos, algunas oficinas que incorporan gimnasios, salas de masaje, bueno, de todo. O sea que yo creo que nadie le haría el feo, ¿no? A trabajar en Google, Sony o Spotify, y pues justamente las personas que realizan estos fraudes lo saben y por eso están utilizando los nombres de estas empresas para postular estas vacantes falsas. Y de acuerdo con un reporte de Glassdoor, hasta octubre de 2024, 2 de cada 10 vacantes de empleo que se publican en línea son falsas. Y esta es una de las tácticas más frecuentes en el uso del nombre de estas empresas tan reconocidas. Recientemente, un supuesto correo enviado por Adecco para cubrir un puesto en Google como Head of Paid Media llegó a varias personas, pero ojo, el remitente
no proviene de un dominio oficial de la empresa y el pie de página revela un remitente completamente desconocido con una dirección en Letonia. Entonces hay que prestar atención a todos esos detalles porque, vaya, el problema ha alcanzado a otras grandes tecnológicas, Inge. Sí, de hecho ya hay algunas empresas, por ejemplo Sony, ya publicó en su perfil de LinkedIn una advertencia respecto a este tipo de fraudes y ya aclaró que pues hay ciertos focos rojos que permiten identificar estas vacantes falsas. Por ejemplo, la empresa dice, ¿no?, que ellos jamás van a pedir datos financieros, tampoco van a pedir pagos por adelantado, ni van a hacer ofertas sin ninguna entrevista formal. Entonces, bueno, estas ya son como algunas advertencias o focos rojos, y pues también hay otras que podemos tomar en cuenta si de pronto nos llega así alguna vacante, que de entrada lo primero es, a ver, si suena demasiado bueno, puede que no sea verdad, sí, ver, ¿no? O sea, si te ofrecen que flexibilidad, un súper sueldazo, como oportunidades muy rápidas, pues ahí sí ya de entrada hay que desconfiar. Correcto, y esa es parte de las medidas de seguridad que les tenemos también aquí para ustedes. Esto no es nada más una mala noticia, también es una información de servicio. Verifiquen que el correo provenga de un dominio oficial de la empresa y no de un remitente genérico. Siempre, como les dice aquí Ivette, desconfíen si les piden datos personales. Si les piden dinero ya de plano, échense a correr. También si el mensaje contiene errores gramaticales de cualquier índole, firmas sospechosas, busquen el anuncio directamente en el sitio web oficial de la empresa. También eviten hacer clic en botones como algunos que dicen ver detalles de la posición o view role details sin asegurarse de este origen. También verifiquen si el nombre del reclutador aparece en LinkedIn y si las personas que menciona el correo están vinculados con la empresa. Por cierto, antes de que vayamos con la última información del día, les tenemos una gran recomendación. El episodio de esta semana de Cuéntame de Economía. En esta ocasión se habló de los riesgos que corren las empresas, que es de mucho interés si tienen un negocio, pero también si son empleados, porque estos peligros impactan a todo tipo de organización. Chéquenlo en YouTube o escúchenlo en la misma plataforma en la que están oyendo este daily. Obvio, después de que les contemos lo más relevante del día en este episodio, y les dejamos la liga en la descripción en la plataforma en la que nos están oyendo. Y bueno, vámonos ya con la última nota de este martes. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. ¿Qué tan seguido vas al cine, Inge? Pues fíjate que no tan seguido como me gustaría, porque yo como pago 3 plataformas, digo, no, pues yo sí voy a desquitar. Ya no te alcanza. No, así digo, voy a desquitar porque, oye... De acuerdo. Entonces, pues la última vez que fui, no fue hace mucho, fue yo creo que hace como 3 semanas para ver la película de Brad Pitt, la de F1. La de Fórmula 1, obvio. Sí, obviamente. Ajá. Y la verdad a mí me encantó, o sea, entiendo. ¿Te gustó la trama o fue? A ver, la trama no es la gran trama, digamos que es, y no me vayan a linchar, no me vayan a linchar aquí, pero es una, o sea, me pareció un poco predecible, ¿no? O sea, el piloto que bueno, no les voy a spoiler. Pero Brad Pitt, ¿qué tal? No, Brad Pitt muy bien. Esa parte de la trama maravillosa, ¿verdad? Me imagino. Claro. Bueno, no vamos a hablar exactamente de la F1 ni de esta película, pero sí de algo que se ha convertido en un objeto de deseo de muchos cinéfilos, y son estos vasos y palomeras, que es el recipiente en donde les dan las palomitas, que varias personas ya coleccionan. Y detrás de esta nueva tendencia hay una empresa mexicana llamada Pink Solutions que tiene una historia muy interesante, mi querida Ivette. Sí, pues esta empresa empezó con haciendo merchandising desde 2010. Y ellos empezaron pues haciendo como estos vasos que eran como con hologramas, ¿no? En donde tú de pronto movías tu vaso y pues ya se movía la figurita. Uh-huh. Pero han evolucionado en los últimos 15 años hasta
pues conseguir que estos vasos o estas palomeras o ya incluso objetos coleccionables, porque ya han extendido su oferta a peluches u otro tipo de merchandising, sea objeto del deseo y se vuelva motivo de filas interminables en las salas de cine, de reventas, de gente como en redes sociales comentando ya sea que consiguió su palomera o que no lo logró. Y yo recuerdo que esto fue ya un fenómeno cuando se estrenó la película de Barbie, en donde salió, me parece, era un vaso y una palomera rosa, y ahí es en donde vimos un antes y un después ya para este tipo de productos. Y bueno, esta empresa en apenas 15 años pasó de tener algunos promocionales de 19 pesos a más de 500, dependiendo del diseño y la tecnología que se han incorporado. Ya distribuyen a más de 30 mercados, han trabajado con estudios como Disney, Warner Brothers, Sony Pictures, y bueno, ahora producen piezas desmontables, ya lo decías, figuras articuladas, luces LED, es decir, se ha convertido el producto en una especie prácticamente de accesorio a la propia película. Y bueno, la clave está en ofrecer algo que no pueda conseguirse en ningún otro canal, y esa exclusividad también es lo que ha disparado el furor coleccionista. Es decir, esto no lo consigo más que yendo al cine y pagando o yendo a ciertas funciones en específico. La verdad es que una historia de éxito muy interesante, Inge. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio ya de martes. Sí, por nada, un gusto siempre venir por aquí a platicar sobre las noticias más importantes del día. Y saben que esta información y más está disponible en expansión.mx. También leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Ya saben que también toda la información deportiva está disponible en sportsillustrated.mx. Querido Marco Antonio Méndez, también te leímos, te prometemos ampliar esa información, no nada más de fútbol. Es más, vamos a terminar hablando de rugby si quieren el próximo lunes, porque hay partidos bastante interesantes. Pero bueno, también tenemos mucho béisbol, mucho análisis de básquetbol, ya viene la NFL. Por acá tendremos en estos micrófonos, lo vamos a comprometer al gran Tlatuani Carrera, editor general de Sports Illustrated, para que nos cuente qué viene en el segundo semestre del año. Y bueno, ya con eso nos despedimos, nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.